Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo encuentro. En continuidad con uno anterior dedicado al taller número 10 del Centro Bíblico Verbo Divino titulado Hechos y Personajes del Nuevo Testamento. Recordarán que este taller está dividido en tres partes. La primera dedicada al contexto histórico y literario, la segunda al contexto cultural y la tercera dedicada a una visión panorámica de los orígenes de la Iglesia. En el encuentro de hoy vamos a hablar rápidamente del contexto cultural y la tercera parte, los procesos que originan a la Iglesia o el movimiento cristiano. El contexto cultural, el segundo tema de nuestro folleto, nos presenta un fenómeno bastante complejo y para mucha gente difícil de captar. ¿Qué es la cultura? Pues la cultura lo es todo. La cultura es nuestras tradiciones y costumbres, nuestras formas de ser, nuestras maneras de hablar, de escribir, nuestras maneras de construir la casa, de cocinar y comer, nuestros estilos de organización familiar y social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, nuestros sentimientos, nuestro arte, nuestro sistema moral o nuestros valores, nuestras ideas de lo correcto y de lo bello, nuestras ideas de lo malo o de lo feo. En realidad la vida humana es cultural. En realidad la vida humana la vivimos desde estilos. Y estos estilos siempre son de grupos humanos, no solo de personas. Ciertamente el individuo se inserta en un grupo humano y comparte con los miembros de ese grupo estas tradiciones que engloban muchas, por no decir todas, las dimensiones de la vida cotidiana. El individuo puede actuar sobre o en contra de las tradiciones, las culturas del grupo en el que vive, pero generalmente todos los individuos surgimos, nacemos y como leche materna somos amamantados culturalmente. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo crece, evoluciona en contacto con la cultura, con las tradiciones, con los valores del medio ambiente que llega a nosotros en el cuadro o en la escuela, en el comportamiento de mamá o en la forma en que veo que están dispuestos los arbolitos en el parque o los muebles en la sala. En fin, la cultura nos rodea y muchas de las veces ni siquiera somos conscientes de que la cultura evoluciona, de que es un proceso histórico, de que ella cambia y que hay factores que provocan que en los pueblos, comunidades y naciones estas tradiciones, algunas desaparezcan y otras aparezcan. Bueno, aquí en América Latina ahora, ¿qué jovencito no sabe qué es Halloween? ¿Y qué anciano o qué persona de la tercera edad sabe concretamente qué es Halloween? Bien, fíjense, hay elementos culturales, tradiciones que van y vienen, eliminan otras y se imponen. Y hay resistencias de unos a elementos culturales que vienen de fuera. Hoy en día, nuestras culturas latinoamericanas también viven una especie de resistencia al ataque de culturas extranjeras o al ataque de sistemas de valores, de comportamientos, de tradiciones que vienen a nosotros por los medios de comunicación o por el internet, por la radio, qué sé yo, cómo, con el fin a lo mejor de provocar el consumo, la venta, movilizar la economía, qué sé yo. En fin, pero quiero decir que la cultura es algo vivo, no es algo estable, es algo modificable, es algo que está en un continuo hacerse, vivirse,
y criticarse, resistir, etcétera, etcétera. Este fenómeno que se da hoy, se dio ayer y los primeros cristianos tuvieron que sufrirlo. La vida de los primeros cristianos se dio en medio de conflictos, de tensiones, de roces, de 3 o 4 grandes fuentes culturales. La primera fue la cultura judía. La cultura judía marcó la vida de los judíos, de los primeros cristianos y de nosotros hoy. Aquí entre nos, a manera de chisme, somos más judíos de lo que creemos. Bien, la segunda fuente cultural que tuvieron que sufrir, enfrentar los primeros cristianos fue la cultura helénica predominante en todo el mundo mediterráneo donde el cristianismo se expandió durante el siglo I. Ciertamente el mundo mediterráneo es como una colcha de retazos, con trozos de colores, tamaños, con texturas distintos. El gigantesco imperio romano no tiene una sola cultura, no tiene una sola nacionalidad, costumbre, tradición, etc. Es un gigantesco mosaico de culturas. Sin embargo, hay algunos elementos que podríamos afirmar son comunes en todo este gran mosaico de culturas en el Imperio Romano. La misma ciudad de Roma, tiene una identidad histórica, cultural, pero ella también es una metrópoli, es un gran mercado donde se hablan muchas lenguas y tradiciones. En la misma ciudad de Roma habían religiones egipcias y sirias, turcas y galas, propias de Italia y algunas provenientes de África. Bien, la cultura greco-latina. Un tercer elemento es el proyecto de dominación política y económica del Imperio Romano. Obviamente no estamos hablando de una fuente de cultura, pero sí estamos hablando de un proyecto que provoca la modificación de comportamientos, de tradiciones, que agrede a valores, que agrede a la gente en sus sentimientos, en sus maneras de organizarse, de consumir, de producir, de organizar la familia, de amar, etcétera, etcétera, etcétera. Y definitivamente, una cuarta fuente de tensión cultural, un cuarto elemento que viene a alborotar el contexto cultural de los primeros cristianos es definitivamente el proyecto de Jesús de Nazaret. Yo insisto, y estarán ustedes de acuerdo, espero, que el proyecto cristiano no es una cultura. Se puede ser cristiano hablando chino o viviendo las tradiciones de tal pueblo africano. Podemos hablar de cristianismo en las selvas del Brasil o en las favelas de Río de Janeiro. Hay cristianos con tales tradiciones provenientes de sus orígenes nórdicos en Alemania y hay cristianos con otras tradiciones provenientes de sus pueblos mestizos e indígenas en los Andes latinoamericanos. El cristianismo no es una cultura, pero no puede abstenerse de encarnarse, modificar, alterar, criticar las culturas. Los romanos más de una vez vieron al cristianismo como una amenaza cultural. Los judíos más de una vez vieron al cristianismo o al proyecto de Jesús de Nazaret como una amenaza cultural. Bien, aquí tenemos 4 elementos, 4 fuerzas, 4 orígenes, fuentes, digamos así, de proyectos, de intereses,
de prácticas culturales en la que los primeros cristianos tuvieron que moverse. Vamos a hablar muy rápidamente de estas y tratando de ser muy escuetos. Ciertamente este es un tema complejo y el tiempo no nos da y tenemos que ser más rápidos. La primera fuente cultural es la cultura judía, una cultura originalmente agrícola campesina. En el campo, ayer y hoy, la familia, el apellido, la tradición, el recuerdo del abuelo, las fiestas familiares son fundamentales. En el campo es fundamental vivir acorde a la naturaleza para cosechar, para saber cuándo viene la lluvia o para saber cuándo hay que preparar la semilla. En el campo es fundamental el conocimiento de la naturaleza, de los animales y movernos con ellos. En el campo, con la centralidad de la familia, muchas cosas se entienden como en común. La casa, los bienes, la alimentación, la distribución de la producción, el trabajo. En la familia, todos tienen su sitio y sus tareas, ya sea para el mantenimiento del hogar como de las labores productivas. Israel nace en este contexto y la cultura es fuertemente campesina, fuertemente tribal o centrada en la familia y en el apellido, la estirpe o la tradición. Es una cultura profundamente nacionalista y celosa de sus raíces y fuertemente resistente y a veces hasta agresiva a culturas extranjeras que a veces son también agresoras de la cultura judía. En esta cultura hay que reconocer que hay formas y estilos. Los judíos, sin embargo, vivían tradiciones distintas al sur y al norte. En el centro de Israel habían otras tradiciones judías o hay una cultura judía con otros matices. En todo caso, es una cultura que puede ser profundamente patriarcal y machista, profundamente excluyente de lo no judío. Una cultura que tiende a dejar de lado al no productivo, al anciano, al enfermo, al niño y a la niña. Una cultura que está profundamente centrada en las tradiciones de los ancestros y que se preocupa por enseñarla y vigilar su cumplimiento. Es una cultura que está profundamente vinculada a los textos que han intentado enseñar a Israel a lo largo de los siglos el proyecto de su Dios, del Dios de Israel, y cómo vivir ese proyecto en la casa, en el campo, en cuanto a las relaciones económicas, políticas, domésticas, cómo ser varón, cómo ser mujer, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está permitido y qué está prohibido. Es decir, hay una cultura centrada en el texto religioso judío, que los judíos llamaban la Tanakh y dentro de la Tanakh un bloque llamado la Torá, la ley de Moisés. Por otro lado, esta cultura judía está fuertemente influenciada por grupos de poder, por grupos de autoridades que al mismo tiempo de que son terratenientes controlan la legislación, controlan la policía, al ejército, la elaboración de políticas, en definitiva controlan al gobierno. Esta cultura judía entonces también puede o está fuertemente influenciada por el tema económico y el tema político. En fin, pero no quisiera meterme demasiado en esto.
¿Se pueden ustedes imaginar el terrible impacto para la cultura judía del proyecto de Jesús de Nazaret? Su sola idea de Dios y dentro de su proyecto de Israel, de nuevo pueblo de Dios, su sola idea del puesto que ocupa la mujer, su sola idea de eliminación de los rangos y estratos en la comunidad por razón de género, edad o condición física o condición cultural. Su sola manera de ser y de convivir con otro, su sola jovialidad, solidaridad, su sola manera de vivir los valores que él entiende son propios de su padre Abba. ¿Se puede usted imaginar el impacto de esto, de Jesús de Nazaret y su proyecto en la cultura judía? Los evangelios nos dicen que Jesús fue acusado de sedición y de blasfemia. Bueno, podríamos suponer que efectivamente Jesús de Nazaret fue vivido como un atentado a la cultura. Los primeros cristianos sentirán gran tensión interna frente a esto. Ser cristiano parece que exige ser un individuo contra la cultura judía, o por lo menos parece que exige oponerse a ciertos elementos de la cultura judía. Esto provocará, junto con temas políticos y económicos, migraciones, movimientos y tensiones internas entre unos cristianos y otros que pretenden vivir el proyecto de Jesús muy cercanos a la cultura judía o muy cercanos a otro tipo de tradiciones culturales. Bueno, la tradición de los antiguos era también, como decía, muy importante para los judíos. La Torá, entendida como ley revelada, palabra de Dios, provocando que en Israel evolucione un judaísmo fanático, un judaísmo ceñido a la letra, que no admite interpretaciones y se cierra al diálogo, haciendo de esta cultura judía, por esta gran influencia de la tradición religiosa, intolerante, etnocéntrica y excluyente. La Torá es un conjunto de leyes, tradiciones, prohibiciones, recomendaciones que no deja ni un solo aspecto de la vida del judío sin tocar. La Torá decía cómo se come y cómo se viste, cómo se produce y cómo se paga impuestos, cómo se camina y cómo se deja la barba o cómo se corta el pelo, cómo debe tener relaciones sexuales y cómo debe tratar al niño y a la niña, a la mujer en la menstruación y al enemigo cuando le saca la lengua. Bueno, comienzo a exagerar y a ironizar, pero es una forma de decir que la Torá, para la cultura judía, era una fuente de cultura, era un pilar de su cultura, era algo que le indicaba al judío cómo ser Israel o cómo ser parte de Israel. Le indicaba sus tradiciones, costumbres, valores, sentimientos, visiones, ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Es entonces una cultura, podríamos afirmar, teocéntrica o fanática en lo religioso. Bueno, los evangelios, las cartas de Pablo y otros textos del Nuevo Testamento dan cuenta de tradiciones judías y grecorromanas que los cristianos tendrán que aprender a lidiar para poder seguir siendo fieles al proyecto de Jesús. La segunda fuente de los conflictos o del contexto cultural de los primeros cristianos es la cultura helénica. Cultura eminentemente urbana, ya no campesina.
En la ciudad nuestras maneras de ser son otras. En la ciudad vivimos al ritmo del negocio, de la producción, del trabajo, del empleo, del salario. En la ciudad a lo mejor nos vemos con la familia solamente el fin de semana o a lo mejor pasan años sin que vea al primo y al tío. Nos veremos a lo mejor a fin de año o en las fiestas de carnaval o de Navidad o qué sé yo cuándo, pero ya no vivimos la centralidad de la familia, sino más bien ahora de la familia chiquita. La familia grande, tribal, patriarcal, en la ciudad se diluye. En la ciudad tenemos que vivir al ritmo que nos marcan los horarios del transporte y del trabajo. Tenemos que vestirnos y tenemos que caminar y tenemos que ponernos esto encima dependiendo de las condiciones y las exigencias de la reunión, del lugar a donde vamos a trabajar o de esto y aquello. Y las tradiciones de nuestros abuelos se diluyen. No es como en la cultura judía. En la cultura urbana del mundo greco-romano, la vida es distinta, más violenta, más precisa, más concreta, rápida, como hoy, como hoy. Y en este mundo greco-romano, elementos provenientes de la cultura helénica son fundamentales, como por ejemplo el gran aprecio a la libertad y autonomía del individuo, cosa que en el judaísmo no existía o no se comprendía muy bien. Mientras que en el judaísmo a la persona siempre se le entiende vinculada al grupo familiar, en el mundo helénico no tanto. En el mundo helénico hay un gran aprecio por la libertad y la autonomía del sujeto. También otro elemento de la cultura helénica que predomina y se extiende en el mundo greco-romano, en el gran imperio romano, es su muy fuerte estratificación social por motivos económicos o productivos. En el mundo helénico, la persona buena, el ideal de persona, es aquella que tiene mucho dinero, que no tiene que trabajar y que dueña de esclavos y propiedades se dedica a la reflexión, a la meditación, al cultivo de la sabiduría, de la filosofía, de las artes, de las ciencias, de la técnica, o se dedica a la reflexión sobre las leyes, la jurisprudencia, la política, el derecho, etc. Es decir, en el mundo greco-romano, el ideal de persona coincide con los estratos socioeconómicos más altos, mientras que la gente que trabaja, la gente que tiene que verse todos los días con la tierra y la herramienta, produciendo y ensuciándose, es mal vista. En el mundo greco-romano, el ideal de vida es la de estar acostado, teniendo que comer, teniendo que beber y reflexionando en la inmortalidad del cangrejo, mientras que otros trabajan para mí. En el mundo greco-romano hay un cierto repudio al trabajo manual, al trabajo artesanal. Y obviamente un cierto repudio hacia aquellos que no son dueños de sí mismos, como los esclavos o aquellos que han tenido que vender un tiempo de su vida para pagar deudas, que es una forma de esclavitud o una forma de servidumbre. Esta fuerte estratificación socioeconómica, que es al mismo tiempo una estratificación de visiones de persona, de proyectos morales, culturales, son también motivo de fuertes conflictos para los cristianos dentro y fuera de sus comunidades.
Otro elemento de la cultura helénica que predomina en el mundo greco-romano, con el cual los cristianos tendrán que vérselas, es el tema de la mujer, el tema de género. Decía Aristóteles, un gran filósofo griego del siglo IV a.C., que la mujer es cabellos largos, ideas cortas. Este desprecio a la mujer y este machismo patriarcal helénico, que también será romano y que quizá coincide con el machismo patriarcal judío, es algo que choca contra el proyecto cristiano y es algo que los mismos cristianos tendrán que vivir, y quizá hasta el día de hoy, con mucho dolor e incertidumbre. El puesto de la mujer hasta el día de hoy lo discutimos. Y no tanto por razones teológicas, sino porque hoy también los cristianos vivimos en culturas patriarcales, machistas y excluyentes, que violentan a la mujer, la manipulan y la reducen, negándole capacidad de aporte, de protagonismo y exaltando lo masculino, identificándolo con lo violento o con el dominio. En el siglo I, la mujer era esto: pelos largos e ideas cortas, dedicada solo a satisfacer al varón, moneda de cambio de varones, de padres, de esposos y de hermanos, reproductora de la familia, productora de mano de obra, de soldados y de esclavos, generadora de satisfacción sexual o servidumbre que atiende al varón acomodándole el medio ambiente. Y el cristianismo, que originalmente irrumpe en el mundo judío agrediendo a su machismo patriarcal, lo mismo hará en el mundo greco-romano. En las cartas de Pablo vamos a ver mucho optimismo frente a la mujer, mucha recomendación hacia tal o cual misionera, mucho aprecio, saludos y besos hacia tal o cual diaconisa o servidora o ministra de esta o aquella comunidad. Pero en el resto de textos del Nuevo Testamento sentimos que va profundizándose un desprecio a la mujer y se va aceptando un cierto nivel de machismo patriarcal a niveles de autoridades y de prácticas de las comunidades cristianas. ¿Por qué? Si el mismo Jesús se fue en contra de esto, ¿por qué en los evangelios son invisibilizadas las mujeres? ¿Por qué en alguna carta pastoral se pide a la mujer que se calle y no intervenga? ¿Por qué en cierta carta pastoral se afirma que el ministerio es solo de varones? ¿Por qué en ciertas cartas se afirma que la mujer no debe intervenir en decisiones de la comunidad? ¿Por qué hasta el día de hoy mucha gente traduce la palabra Abba como papito, perdiendo de vista que el término también podría ser traducido por mamita? Bien, esto se debe a los contextos culturales que los primeros cristianos tuvieron que sufrir. Un tercer elemento que viene a ser clave para comprender este contexto cultural es el del proyecto romano. El Imperio Romano quiere implantar en el mundo dominado por él lo que entendía como la paz romana, un gran universo en paz, en armonía, regido por la ley y la justicia romana. Un gran universo en el que la
la cultura, las tradiciones, los intereses del pueblo romano se vaya asumiendo, respetando lentamente. Los romanos creían que el estilo de vida romano era el fin de la historia y que después de Roma no hay nada más. Los romanos creían que los dioses, los verdaderos dioses, los suyos, tenían un proyecto y el proyecto era que Roma fuera el mundo o que el mundo fuera Roma. La expansión y el imperialismo romano tenía su matiz religioso. Esta gran pax o esta gran paz romana, sin embargo, no es como la paz que nos trae Cristo. Es una paz en medio de la injusticia, es una paz en medio del dominio y de la opresión. Es la paz de los cementerios, no es la paz de los que se aman. No es la paz que nos trae la solidaridad, sino es la paz que nos trae la represión. El proyecto de la paz romana, profundamente machista, clasista, excluyente, elitista, es un tema, es una realidad con la que los cristianos tendrán que lidiar. ¿Cómo ser cristiano en un mundo así? ¿Cómo enseñar a cada nueva generación el proyecto cristiano cuando ellos están viendo todos los días que aquí y allá se vive la vida de otra manera? Estas incertidumbres, tensiones, marcan también la evolución del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, desde las cartas de Pablo hasta el Apocalipsis, pasando por los Evangelios, vamos a percibir elementos provenientes de este contexto cultural. Habría que estudiar con un poquito más de detalle los contextos culturales si es que usted quiere comprender este o aquel texto del Nuevo Testamento. Ahora, como no estamos siguiendo una lógica del texto, sino más bien unas pinceladas del contexto cultural, es difícil detenernos en algún ejemplo concreto. Pero tenga la seguridad que el Nuevo Testamento surge también de las tensiones que se dan al encontrarse estos varios frentes o fuentes culturales que sufren los cristianos.